Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en la serie Ando en Tren tenemos el debut de los trenes rojos de alta velocidad SFB 500 haciendo Santiago-Curicó ida y vuelta con entrevistas y varias cosas más. El viaje Santiago-Curicó demora cerca de 2 horas en estos trenes nuevos. Hacemos el viaje ida y vuelta en 185 kilómetros de vías. Viernes 19 de enero de 2024, Estación Central de Santiago, día inaugural de los nuevos trenes SFB 500, los trenes de alta velocidad o los trenes más rápidos de Chile y de Sudamérica, según la prensa y la información oficial. Para este servicio usamos las boleterías del tren Terrasur y la puerta y andén del tren Terrasur, hoy nombrado Chillán Estación Central, que es la ruta original de este tren. Por ahora llegaremos hasta Curicó. Mi tren sale a las 14 horas y ahora estamos haciendo el ingreso a la zona de andén número 1. Bienvenidos, ya estamos en el andén. Nos toca una jornada emocionante, divertida. Me interesa compartir cómo fue mi viaje de ida y vuelta. Que se sientan acá, especialmente los que están lejos o que no han podido disfrutar todavía de estos trenes maravillosos. Desde Curicó, con horario 10:50, va llegando el tren rojo SFB 500, el tren 505, que es justamente el tren inaugural. Salió a las 8:05 desde Santiago y qué hermoso. En vivo es un tren precioso, precioso. Vemos los 3 trenes en Estación Central, una foto maravillosa, una postal con la modernización de la flota y los servicios. La realidad ferroviaria en Chile está bien interesante. Para mí, como aficionado del transporte, es súper bacán poder disfrutar todas las novedades que cada vez aparecen en Chile. Para mí, adelanto, fue una fiesta de viaje, no solo en lo bonito de viajar en tren, sino que compartí con un montón de personas, trabajadores, incluso entrevisté a los maquinistas, y todo eso lo irán viendo dentro de todo el video. Tobías, te dieron un regalo, ¿cierto? ¿Cómo es? Un tren SFB 500, ahí con los nombres de las estaciones ahí abajo. Servicio Chillán, Estación Total. Los niños y los adultos que seguimos siendo niños, estábamos todos felices probando la novedad. Este es el coche 1 extremo. Estamos viendo la zona donde guardan equipajes y esto de acá es un baño, súper simple. El resto del coche tiene asientos, hay 2 clases, estándar que son asientos normales y estándar plus que son los asientos extremos de estos coches extremos, como los que estamos viendo. El servicio de este tren es Santiago-Rancagua-Curicó. No está llegando a Chillán porque todavía están reparando los puentes por el invierno pasado. Todos los asientos tienen un muy buen espacio y reposapiés. Este es un asiento estándar plus, que es uno de estos asientos extremos y más caros. La diferencia está en el espacio y en esta palanca mágica que puedes tirar hacia atrás. En todos los asientos, en la parte del medio tienes enchufes convencionales, puertos USB y un botón que activa un descansapiernas. Y ahí lo ven funcionando, es bastante cómodo. Este par de asientos es 57 y 58. Aquí ven la reclinación del asiento estándar plus número 58, que era el que me correspondía. Aunque en este viaje lo que menos hice fue estar en este asiento. Este es el otro asiento estándar plus, el asiento 1 y 2, que es ligeramente diferente en ciertos aspectos. Vemos la reclinación del asiento, que es bastante generosa, no alcanza a ser 180 grados, pero reclina muchísimo, en eso es igual al otro. Y lo que cambia es que tenemos esta mesa plegable, no hay otro asiento delante de nosotros y tampoco tiene descansapiernas, o algunas cosas que sí tienen los demás asientos.
En la pantalla vemos que el tren alcanzó los 160 km por hora, además de la hora, la temperatura y otras cosas. Y aquí me ven disfrutando del tren nuevo y este asiento. ¡Oh! Justo pasó de otro tren. ¡Qué buena forma de viajar! Vamos dejando Santiago en este viaje memorable y épico. La épica de lo cotidiano, como el subtítulo de Corte de Cinta, perdonando la autorreferencia, mientras vemos el río Maipo. Corte de Cinta es mi primer libro y justamente inicia con una inauguración, con la línea 4 que tiene su episodio y pueden conocerla en el canal. El tren nuevo no es solo una máquina nueva o con ciertas características técnicas que lo hacen mejor que lo anterior. La vida es mucho más que eso, es el momento concreto de estar aquí en este día con un servicio inaugural, probando este tren, viendo los paisajes, empapándose de la experiencia. La gente afuera nos tomaba fotos o grababan el tren. Varias de las personas que viajaron lo hicieron para conocer el tren. Vinieron como familia o vinieron con amigos. Fue el panorama o la atracción del día y seguirá siendo la atracción por mucho tiempo, porque es un tren súper bacán. ¿Quién no va a querer viajar en este tren? Si está bacán. Como dice Claudio, el amigo viejo solo, en la vida hay que coleccionar bonitos recuerdos. La vida es tan efímera en muchas cosas que al final son ciertos momentos, ciertas cosas las que vamos atesorando en el corazón, en el atrio de recuerdos que nos dejan una sonrisa. La misma sonrisa que tenían las personas al ver que llegábamos a la ciudad de Rancagua. Y también el término de viaje para algunos que solamente llegaban hasta acá. En menos de una hora, como 50 minutos, llegamos a la estación Rancagua, que tenía uno de los trenes españoles, el UT 440-204, en el servicio de Metrotren Rancagua, que también tiene video en el canal. Pueden ver cómo es el viaje y las estaciones en uno de esos trenes españoles. Sí. ¡Saludos, Tobias! Gracias por nuestra visita. Que vaya bien, con cuidado al bajar. Despacito. Uy, tanto trencito, ¿verdad? Chao, que le vaya bien. Tren SFB 500, el tren 505. En medio del viaje me propuse recorrer casi todo el tren para que veamos todos los coches. Este es el coche 1, el coche extremo en el que estoy viajando. Arriba tenemos pantallas de información, aunque ya las vieron. Y al medio hay asientos enfrentados que tienen una mesa. La mitad del coche mira hacia el sentido de marcha del tren y la otra mitad mira hacia atrás. Y esta parte ya la vimos en la fila de los primeros 4 asientos, la zona del equipaje y del baño. Ahora voy a cruzar al coche número 2, que es un coche que solo tiene asientos. Es el coche con más asientos del tren. Para efectos del movimiento del tren, los coches 2 y 3 son motrices, tienen motor, y los coches 1 y 4 son remolques, no tienen motor. Por eso tienen las letras M y R. Este es el tercer coche ya que tiene menos asientos. Son una cantidad limitada de asientos por lado, porque en este coche tenemos espacio para silla de ruedas, la cafetería y un baño enorme. Esto que vemos justamente es el baño principal del tren. Hay 3 baños. Este coche está pensado para recibir personas con silla de ruedas y o en situación de discapacidad. Y ahora vemos la cafetería. Tenemos unas mesas sencillas y muy bonitas. El tiempo que puedes pasar en cafetería es limitado por temas de espacio. Y pasando la cafetería tenemos más asientos. ¡Éjale! Siempre es bonito compartir con gente buena onda. Muy agradecido. Esto ya es el cuarto coche, que es igual que el primero. En una puerta estaba esta infografía del tren Santiago-Curicó y la nueva estación de Curicó que estará para fin de año. El interior del coche 4 es igual que el coche 1, con los mismos asientos normales de todo el tren y los asientos estándar plus en los extremos.
La cafetería tenía un menú sencillo con café, té, bebidas, algunos sándwiches y snacks. Podías comprar presencialmente o pedir servicio al asiento. Aquí vemos una de las máquinas de café, máquina de café Brit. El té era de London. Esto es el detalle del espacio para silla de ruedas, que antes lo vimos a la pasada. Rapidito, ese es uno de los detalles de este tren, la inclusión de las personas en situación de discapacidad con espacios para ellos, incluyendo el baño. Ahora veremos el baño del tren, el baño gigante. Se abre o cierra como un ascensor, con botones. Y aquí tenemos el seguro. Hay que ponerlo para que no abran el baño. Ahí sí. El espejo es súper grande. Hay un secador de manos. El dispensador de jabón que es sin contacto. El lavamanos que también es sin contacto. Otra cosa interesante que tiene es el mudador. Basurero. Ponen papel higiénico. El inodoro es de vacío. Esto es el inodoro y con este botón haces la descarga. Para el mudador hay que hacer una maña con estos fierros naranjas. Tienes que girarlo, cambiarlo de orientación y una vez que haces eso puedes desplegar el mudador. Y ahí está. Ahí quedó listo, se puede usar. En la cafetería no compré mucha comida, pero sí me llevé una taza y un tren de cartón. Estaban bonitos. Los vendían, eso sí, no eran regalos. El viaje desde Rancagua siguió siendo muy tranquilo, con la sensación de que demoramos muy poco, menos de una hora. No es un tema de chauvinismo, de ensalzar demasiado el tren, pero realmente el viaje se siente muy corto. Aparte, como no tenemos paradas, realmente se siente como un tren expreso. En el marcador de velocidad, en un momento pasamos los 160 km por hora. 163, 162. ¡Rapidito! Claro que no es una velocidad uniforme en el viaje, pero de que se alcanza, se alcanza. ¡Qué bacán! Algo que me gustó de este viaje en tren y de este horario fue la posibilidad de cambiar de asientos. Como todos estábamos en la misma, probando el tren nuevo y conociéndolo, no había problemas en ocupar otro asiento siempre que estuviera desocupado. Ya vimos los asientos estándar plus, ahora veremos los asientos estándar, los asientos normales de todo el tren. Aquí tenemos la almohadilla para la cabeza, parece como de avión, es cómodo. Cuando estuve en el 58 no lo mostré, pero también está en esos asientos. Este código QR tiene el menú de la cafetería, puedes pedir que te traigan cosas. Eso es un perchero. Esto también es un perchero para colgar cosas. Aquí tenemos una mesa desplegable que así queda, muy funcional. Lo cerramos. Y esto es un estuche, algo para guardar cosas en el viaje, junto con el apoyapiés. Es un buen espacio. A diferencia de Standard Plus, aquí la reclinación se hace con botón, que está en el pasillo como lo vemos ahora, o en la ventana, está en los extremos. Ahora lo voy a activar. Y así quedamos, es cómodo, buena reclinación. En la parte del medio está el botón de reposapiernas. Nota la ilustración, es chiquitita. Así queda el asiento estándar en la posición normal y con reclinación. La verdad, cuando probé el tren en el día del patrimonio, sentí que el asiento era algo duro y se siente así al tacto. Pero en el viaje mismo me pareció súper cómodo. Estos son los asientos 47 y 48. He estado en el 58, 2 y ahora 48. Los enchufes funcionan, estoy cargando la batería de la cámara y el celular con el puerto USB. ¿Te ha gustado? 160, me ha encantado, de verdad. Me ha encantado. Qué bueno. Un gusto, Alonso, y también a ustedes. Muchas gracias por la buena onda. Sí. Me encantó conocerte. A mí también me encantó. Bueno, un saludo, pero muy especial en este día que para nosotros en realidad es
Maravilloso el conocer este tren, es un sueño de mi hijo, ¿ya? Y el sueño se cumple más todavía conociéndote a ti. Estábamos muy felices de poder probar el tren. Yo estaba como muy ansioso porque quería probar este tren hace mucho tiempo cuando lo había anunciado. Y igual es un honor poder verte. No, gracias, muchas gracias. ¿Quieres decir algo también? No, yo nada, feliz, contenta. Somos la familia Morales, felices de poder haber venido. Estamos pasando por la estación de San Fernando, pasando, porque no paramos. El servicio original del tren sería Santiago, San Bernardo, Rancagua, Talca, Chillán. Todavía falta que reparen los puentes ferroviarios en varias partes, así que la llegada hasta Curicó sería temporal. Quizás cuando veas el video más adelante ya estará extendido. El tiempo pasa volando. Los paisajes del viaje son preciosos y un comentario común de varios pasajeros, incluyéndome, es que esta vez las ventanas sí son claras. Es posible apreciar mejor el paisaje, está mucho mejor en ese aspecto. Y es un viaje muy bonito, y ya hemos apreciado en otros viajes o videos, con viñedos, con campos, la montaña de la cordillera de los Andes. Si eres nuevo en el canal, mi canal es sobre viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos, tal como Tobías, Alonso, Los Morales y toda la gente que me ve. Puedes suscribirte y seguirás siendo parte de todas estas aventuras. Y ahora estamos cruzando el río Teno, muy próximos a llegar a destino. Y hemos llegado a Curicó, aunque en el video haremos la ida y la vuelta. Esto es la primera parte de este viaje maravilloso en el tren SFB 500, también denominado BMU. Son las 16:02, llegamos en tiempo, un cachito adelantados incluso, porque el horario de llegada era 16:03. Ha sido un bonito viaje probando el tren nuevo. En la estación de Curicó pude hacer varias fotos de este tren nuevo, ya con el andén vacío, sin pasajeros. En Curicó pude conversar con Valentín, un pasajero y seguidor del canal que me tomó fotos con el tren, y veremos la entrevista a los maquinistas del tren. El viaje desde Alameda a Curicó, que fue mi viaje de retorno, se hizo en el tiempo exacto, incluso llegamos 5 minutos adelantados, así que felicito ahí al Manilla, al maquinista del tren, porque le sacó trote al equipo, es decir, cuando podía, cuando la vía le permitía correr a 160, llegamos incluso en un momento a 162 km por hora, efectivamente le sacó trote al equipo, considerando que es nuevo y el perfil de la vía. Buenas tardes, mi nombre es Henry Palma, maquinista de F Central. Ya. ¿Cómo fue trabajar desde el principio con estos trenes? ¿Cómo fue el proceso? Para nosotros fue una parte importante de trabajar acá en el proyecto, un granito de historia que estamos sembrando para nosotros. Trabajamos en conjunto con varios maquinistas más, Juan Terrejón, Priscila Río, Miguel Piñeda, Juan Carlos, Jorge. Trabajamos en el proceso de la puesta en marcha, pruebas nocturnas, que incluye lo que es frenado, tracción, probar todos los detalles del tren para que esté funcionando en perfectas condiciones en el primer viaje del día de hoy. ¿Y las pruebas, cómo fue trabajar con estos trenes nuevos para ti como persona? Algo muy novedoso, algo diferente, algo de verdad muy gratificante. Aquí uno saca todo lo que ha aprendido en todos estos años, perfiles de guía, donde los técnicos te piden, no sé, circula de aquí 0 a 160, tienes que frenarlo, entonces algo bien entretenido. Claro, porque es poner el límite la máquina, digamos, saber hasta dónde llega. La práctica, la puesta en marcha más que nada esto, la marcha blanca, es sacarle el máximo rendimiento al tren. De 0 a 160, sus modos de potencia, un tren que es bimodal, que circula en modo de potencia eléctrico y en modo de potencia diésel. Entonces, son dos tipos de modos. Entonces, bien entretenido, bien rico. Buenas tardes, soy Daniel Quesada, soy maquinista de F, más o menos con 20 años de trayectoria, y hoy estamos aquí en la puesta en marcha del servicio que por hoy va a Curicó, pero ya posteriormente va a Chillán, el tren más rápido de Sudamérica. Y bueno, primero que todo para nosotros es un desafío enorme, ya que somos la parte final del eslabón de un tremendo esfuerzo de mucho tiempo que ha tomado este proyecto. Somos la parte operativa, entonces son dos cosas que se mezclan. Una, primero la responsabilidad de poder ejecutar esto, y segundo, para nosotros como maquinistas también una tremenda emoción, un
desafío enorme. Creo que la mayoría nos sentimos afortunados. Y principalmente porque tener la posibilidad de manejar este tren que más moderno de Sudamérica, tener la responsabilidad de correr a 160 km por hora, son dos cosas que se mezclan. Una, la responsabilidad, y la otra, la emoción y sentirse afortunado de poder tener y contar con un proyecto de esta envergadura. Bueno, y lo otro también, que con esa trayectoria te tienen que gustar los trenes. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar en trenes? Mira, la verdad las cosas, yo no tenía ni familiares, nadie cercano a esto, solamente en el colegio el papá de un compañero propuso que se podía hacer la práctica en ferrocarriles. Ya luego de entrar acá, tú te insertas en el mundo y comienzas a entender que eres parte no solamente de una empresa cualquiera, sino que una empresa que genera proyectos tremendos, y además de generar proyectos grandes, genera tremendo impacto en la sociedad. Imagínate que hoy en día la gente que viaja desde Curicó a Santiago lo va a poder hacer en un tiempo cortísimo. Gente que tal vez no tenía pensado viajar, hoy día lo puede hacer por el día, ir, volver, conectar gente, conectar familias. O sea, para nosotros, lo que nosotros hacemos socialmente es tremendo. ¿Tu nombre es? Darío Nahuelpan. Ya, Darío, ¿qué es lo que más te gusta de este tren nuevo para ti? Lo veloz que es, lo moderno, es súper llamativo el tren en sí, que tenga dos funciones, eléctrico y diésel, es fundamental para hoy en día. Sí, como maquinista, sí, súper cómodo. Estuve en unas pruebas, salí en el tren y no, todo bien, todo impecable. Nada que decir. ¿Le tienes fe? Sí, totalmente, 100%. No, agradecido de la disposición tuya y de tus compañeros, y a disfrutar del viaje nomás. Igual tú disfrutas el viaje. De ficha, estos trenes CRRC Sifan SFB 500 fueron fabricados en 2022 en Qingdao, China. Trenes bimodales, diésel y eléctricos, 6 trenes de 4 coches con 104 metros de largo y velocidad máxima de 160 km por hora. Tiene 4 coches con 228 asientos disponibles. Coches extremos 1 y 4 tienen 56 asientos, 8 de ellos estándar plus. El coche 2 tiene 80 asientos y el coche 3 tiene 36 asientos disponibles. He mostrado el asiento 2, 48 y 58 del primer coche. Al momento de inaugurar el servicio, hay 5 horarios diarios Santiago-Curicó, 3 de ellos tienen los trenes nuevos y 2 horarios tienen los trenes azules UTS 444. Esto puede cambiar en todo caso. En precios, viajar en el tren nuevo cuesta entre 11.000 y 21.000 pesos, 12 a 23 dólares. Hay valores promocionales para tener mejor precio, y el tren antiguo quedó como servicio más económico, entre 6.000 y 13.000 pesos, 6,5 a 14 dólares. Comprado el 5 de enero en F.cl, el viaje ida y vuelta me costó 28.832 dólares. Este es mi boleto de ida en estándar plus y el boleto de retorno en estándar normal, los dos con precio de promoción. Por otro lado, esto es el mapa con el servicio Santiago-Chillán, que debería ser el definitivo. El viaje a Curicó es por ahora. Aquí está la foto del tren en Curicó, precioso, y la foto que me tomó Valentín también en Curicó. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias, junto con todos mis queridos lectores de corte de cinta, Prócero del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En el supermapa, este viaje aparecerá en la estación de Curicó, tal como el otro viaje en el tren UTS 444 de color azul. Curicó es famoso por las tortas, unos dulces típicos de la ciudad, como los que me comí en la 11, ya en casa con mi familia. El tren llegó a las 16:03 y teníamos la salida a las 17:05. Era casi una hora para estar en Curicó. Yo fui a comprar las tortas, los dulces y después caminé por la zona de los terminales de buses que están al lado de la estación. Este es de Buses Aquilarre, que hace servicios locales. Cerca de la estación estaba este bus abandonado, un Mercedes-Benz O371 con una pintura antigua.
Y después me pasé al terminal de buses de Curicó, el terminal principal que está frente a la estación de tren. Tiene varias micros que van a las cercanías y los buses que van a Santiago y a Talca, que son los dos destinos principales, aunque no excluyentes. O sea, hay buses para varias zonas. Este bus blanco iba hacia la costa, a Iloca y Licantén, que deben ser muy bonitos. Nunca he ido. En esta ruta, Andimar es la empresa principal, aunque también hay servicios de otras empresas y otros buses. Y oh, ese en Recardio yo vi la fábrica hace muchos años atrás. Vuelvo a la estación Curicó, que es un edificio pequeño de 2 pisos, aunque es así por ahora, porque hay un proyecto para renovar la estación, que lo vimos dentro del tren y quedará muy diferente. Ya es hora de embarque para el viaje a Santiago. Hacía bastante calor en la ciudad, ya quería subir al tren y estar fresco otra vez. En el viaje de vuelta, obviamente no éramos los mismos, algunos volvimos en el mismo tren y otras personas nuevas se sumaron al viaje a Santiago. Le tomé fotos a varios con el tren, la clásica foto de recuerdo, y esta vez yo viajaré en el coche número 2. Ahora toca disfrutar del viaje de vuelta. Miguel, adelante por favor. Hola, buenas tardes. Ah, corrimos. Vamos de vuelta. Número asiento, la mesita. Este tren tiene como destino final la ciudad de Santiago, a la cual arribaremos a las 19 horas con 8 minutos aproximadamente. En este viaje usaré el asiento 76, aunque en mi boleto el asiento original era el 38. Aquí me ven disfrutando de este asiento. De los paisajes, la ruta es bien bonita, las 2 pistas son bonitas, en el lado de la costa y el lado de la cordillera, pero con el sol de frente es mejor quedar sentado mirando hacia la cordillera. Yo terminé viajando en 4 asientos en los 2 viajes, 58, 2, 48 del coche 1 y ahora 76 del coche 2. Fue para mejor porque conocí más asientos del tren y ahora ustedes los conocen también. Hay que pedir autorización a la persona a cargo del coche para poder hacer este cambio de asiento. Junto con probar el tren, tuve la oportunidad de conversar con muchas personas, varios como ustedes, seguidores del canal, lectores de mis libros, otra gente aficionada de transporte que siempre nos vemos, trabajadores del tren de distintas áreas, la tripulación, los mismos maquinistas. Es todo un honor haber podido incluir en el video su parecer. Hay todo un equipo de trabajo detrás de estos trenes, de la modernización del transporte, de cómo funcionan los servicios, y en eso tengo mucha gratitud con todo. Una mención aparte para Constanza Viera y el equipo de comunicaciones de EFE por la gestión para que pudiera entrevistar a los maquinistas, tener esa autorización bendita. De verdad, para mí ha sido un viaje precioso en todo sentido. Y espero que esas sensaciones, esa épica de lo cotidiano que está en corte de cinta, se refleje en el video, en que se sientan aquí y que también, si quieren hacer el viaje, que el video les sirva para planificarlo y que lo disfruten. Vale la pena, es un gusto que vale totalmente la pena. Agradecido de Dios, de la vida, de poder disfrutar de todo. Al final, la vida hay que disfrutarla. No siempre uno tiene el espacio para hacerlo. Pero cuando se puede hay que disfrutar, pasarlo bien, hacer cosas que te gusten. Yo me la paso viajando solo y divirtiéndome. Y en cada viaje termino compartiendo con mucha gente. En este viaje de vuelta también grabé a algunas personas como Ignacio y Valentina o la familia de Agustín. Sí, gracias. Agustín me regaló una bolsa de género y un sticker con el tren SFB. No tenía dónde poner el tren de cartón, así que lo llevaba en el bolsillo, eso me sirvió mucho. También había piochas, gentileza de María Octavia y de Marco. Un saludo para ellos. Bueno, mi experiencia a bordo de este tren ha sido una experiencia increíble. Yo creo que es como un renacer para mí en el mundo de la ferroafición. La verdad es que una muy buena experiencia. Ya, Marquito, ¿cómo estáis? Estoy bien, aquí disfrutando el nuevo tren, el BMW, como lo presencian ustedes. ¿Y qué tal el inaugural? ¿Te gustó el servicio? Excelente, 10 de 10.
saludo a su canal, muy buen canal, Ariel Urquiza. 18-10 horas, casi una hora de viaje y estamos en estación Rancagua, bajando y subiendo pasajeros. La gente nos despedía en la estación, tomaban fotos y videos del tren, mientras que un poco más allá estaba el tren de Metrotren Rancagua, el tren chino SFE 400, son del mismo fabricante, SFB, SFD, SFE, son las siglas de estos trenes nuevos. La última letra refiere al modo de propulsión, D de diésel, E de eléctrico y B de bimodal, por eso nuestro tren es SFB. La razón de tener un tren bimodal es práctica, algo muy realista. Las vías entre Santiago y Chillán están electrificadas. En principio no sería necesario tener propulsión diésel, pero la realidad es que a veces pueden enredarse los pantógrafos, fallar, o la catenaria puede tener problemas por robo de cables, que son cosas que han pasado. Y al tener la propulsión diésel, el tren tiene un sistema de respaldo para seguir funcionando y llegar a destino. De hecho, en el viaje que hicimos hubo algunos momentos en que se usó diésel y pasó desapercibido, cumplió la función y el tren siguió su marcha como si nada. Una de mis partes favoritas del viaje es esta, Angostura de Paine, el límite de la región de O'Higgins y la de Santiago, la metropolitana. Me gusta ver los cerros de cerca, está el río Angostura que pasa por los costados, son cordones montañosos donde la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes se dan una especie de abrazo geográfico, se estiran hasta casi tocarse. Es un sector bonito que en el tren tiene su magia, en la ruta no es tan imponente como en las vías del tren, se ve mejor desde acá. Después de Angostura, en un ratito ya estábamos cruzando el río Maipo, llegando a Santiago, la querida capital, para mí querida, yo quiero mucho mi ciudad, siendo quizás algo repetitivo, pero ya estamos terminando el viaje, viendo estos hermosos campos de nos. Agradezco mucho la sintonía, todos estos videos son un trabajo hecho con mucho cariño que espero que llegue, que traspase la pantalla, que sea un momento grato para ustedes, tan grato como es para mí hacer esto, viajar, grabar, experimentar estas cosas. Es bonito hacer algo que te gusta, que lo disfrutas de corazón, pasarlo bien y que también otros puedan conocer, aprender, disfrutar con lo que uno vive. La escritura, el arte, estos videos tienen eso. Uno saca cosas de su interior, sus tesoros, para compartirlos y que otros puedan ser parte de ellos. Como esta llegada a la estación central de Santiago, llegada que se ve muy bonita. En estos últimos meses he tenido varios viajes en tren, he sido muy afortunado. Al fondo está el tren de Nos y más cerca vemos el tren de Rancagua. Esto es el pantógrafo que colecta la electricidad de la catenaria y esto ya es el tren, el final del viaje. Que Dios los bendiga mucho. Nuevamente gracias a todos por la buena onda y nos veremos en más aventuras. Gracias por la sintonía. Chau, que esté muy bien.